y vamos con el Book Tag de los Olímpicos, que si bien es cierto, la ceremonia de clausura de los Olímpicos 2024 ya se llevó a cabo, los Paralímpicos de París arrancan el 28 de agosto. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stefani. Cierto es que hace poco más de un mes vi este book tag rodando por Bookstagram y no le di mucha atención en su momento, que no me había contagiado de este espíritu deportivo contemplativo que surge durante los Olímpicos, y viendo una que otra competición sí que dije, bueno, ¿y por qué no? Recordé ese vídeo, pues ese título que había visto, y pesqué uno del montoncito de canales que normalmente visualizo. Me pareció interesante, pues divertido de hacer, y me fui al video original, que es de La Pecera de Raquel, y mira qué acierto, porque además de proponer las premisas, ella cuenta un poco de la historia de los Olímpicos, principalmente de los deportes, y explica por qué nombra cada premisa así. Quienes visualizan este canal hace algún tiempo sabrán que este tipo de píldoras informativas me encanta. Por mi parte me limitaré a responder las premisas. Esto es de mi literatura. Veamos. Primera premisa, Carrera de Velocidad. Un libro que leíste más rápido de lo que esperabas. Hay varios que últimamente sí que me ha rendido el tiempo leyéndolos, sobre todo cuando lo hago en digital. La primera vez que me ocurrió esto, hace relativamente poco tiempo, El Padrino de Mario Puzo. Sinceramente, yo no le tenía muchas esperanzas a este libro. Pensaba que no era para mí, que no era mi estilo, que no me iba a envolver, pero me sorprendió positivamente y fue una de mis lecturas adictivas cuando retomé el hábito. De hecho, fue una lectura conjunta. No sabía que una historia de una familia italoamericana que funcionaba como pieza principal en el engranaje de las mafias neoyorquinas a mediados del siglo XX, creo, pues que tan fascinante, ¿no? Quieres saber qué va a pasar con las enemistades que surgen en el camino y cómo van a acabar esos personajes tan queridos. Las cosas que te cuentan también vendría a ser un poco de ficción histórica. Se dice que Mario Puzo se documentó muy bien sobre el funcionamiento, pues el sistema de operar de estos grupos. Recuerdo que cuando lo leí estaba descubriendo mi fascinación por las sagas familiares. Siento cierto aprecio por el libro, ¿no? Porque fue uno de los primeros, pues de las primeras sagas sencillas que te cuentan una historia en un lapso temporal corto, ¿no? Pero aún así te habla de una familia y es el abrebocas de, como ya lo dije, una saga de libros. Creo que cada libro del Padrino te va a contar la historia de un miembro de la familia diferente, aunque no tengo claro si para leer los otros tienes que ir en orden, ¿no? Eso sí que no lo he consultado. Pues que me gustó contra todo pronóstico, lo leí rapidísimo y lo recomiendo. Segunda, Salto de longitud, un libro del que te saltaste alguna parte. Normalmente no suelo hacer esto, me parece un signo de debilidad, por eso consulto tanto sobre los libros antes de elegir mis lecturas. Cuando no soporto un libro, pues que lo dejo definitivamente, o cuando siento que es muy bueno pero que no es el momento para mí, estoy cansada, tengo otros compromisos, tengo la cabeza en otro planeta, estoy en una sintonía completamente opuesta a la del libro, pues que lo dejo en pausa y más adelante, unos 4 o 6 meses después, lo retomo o incluso lo reinicio. Pero pues que reconozco que a veces pasa, que te avientas sin saber mucho sobre un libro o porque a ciertas personas les gustó, se te hace tortuoso por cualquier motivo, ¿no? Porque es muy complicado o completamente lo contrario, algo que te toque a ti negativamente, pero aún así quieres terminarlo, quieres saber qué va a pasar. Me pasó hace poco con un libro que lo incluí en la agenda lectora de Dumi Literatu y tenía que terminarlo, ¿no? Por si otras personas que normalmente participan en el grupo lo leían, claro, ¿no? Me dejé llevar en este caso por el renombre de la autora. Se dice que ella sabe mezclar folclore escandinavo con folclore nórdico en historias
que de magia, pero que es una especie de construcción originaria. Bueno, que una cosa así. Solo me dijeron Naomi Novik, que tiene este renombre, que ha ganado este espacio como escritora contemporánea y una historia parecida o inspirada en Harry Potter. Estoy hablando de Una educación mortal, primero de la trilogía de la escolomancia. No lo odié, pero sí se me hizo difícil. Aclaro que de esta trilogía ya leí Una educación mortal y El último graduado, y El último graduado es mejor que Una educación mortal. ¿Qué fue lo que no me gustó de Una educación mortal? Yo no discuto en nada la construcción de personaje. Es una historia narrada en primera persona por la protagonista, que es una chica de 16 años que estudia en la escolomancia, este colegio para hijos de magos. Que la premisa del libro, el argumento es buenísimo, promete mucho. No soy una experta en fantasía, pero sí que he leído algunas sagas y me gusta el género, me gusta. Me parece que el libro tenía mucho para ofrecer, pero la forma de comunicar las cosas de la protagonista, pues que te fastidia la lectura. No es ni siquiera su personalidad, porque es el tipo de chica que normalmente vemos en estas sagas de fantasía. Soy diferente a todas y tengo mucho poder, o soy muy determinada, bueno, cosas así, ¿no? Que quieren evocar el empoderamiento, y recordemos que estamos hablando de adolescentes. Constantemente te está diciendo que es una chica borderline y que por eso es hostil y que no puede controlar su temperamento y que es grosera. Se autodiagnostica, ¿no? Ciertos trastornos de la personalidad. Sé que ese tipo de no sé, tema ahora es habitual. En cada párrafo lo dice. No puedo acercarme a ese grupo porque soy muy borde. No aguanto a esta persona que ni siquiera me ha hablado en la vida, pero solo es que no lo aguanto solo con verlo porque soy muy borde. Este chico súper popular, el que todo el mundo quiere, está detrás de mí, pero yo lo ignoro porque soy muy borde. Si tú extraes esa palabra, ¿no?, borde, del libro, que te ahorras el 15%, ¿no? Y estamos hablando solo de una palabra. Eso ya me queda perfectamente claro, ese autoconcepto que ella tiene al comienzo del libro, ¿sí? No necesitas quemar tantas páginas, tanto monólogo sobre un asunto que ya me lo has dicho, pues me lo has manifestado de diferentes maneras. No sé si es que ya estoy muy añeja o si es una cosa del libro, porque en el siguiente no es tan así. Quienes ya leyeron Una educación mortal pueden dejarme en los comentarios qué opinión tienen sobre este asunto, si también les pasó lo mismo. No saltaba partes, pero sí lo leía rapidísimo con un hastío, o sea, como con pereza. Cuéntame lo que pasa, lo que estás viendo, lo que está sucediendo, no esa opinión tuya que ya has explotado de mil maneras. Tercera premisa, lanzamiento de Disco y Jabalina, libro que hayas llevado de viaje o que va siempre contigo. Cuando salgo no acostumbro a llevar libros en físico, principalmente porque pues siempre voy con el baby car y la pañalera, etcétera. Para mí llevar el libro es muy arriesgado, siento que se me va a perder o se me va a dañar, y eso sí que sería nefasto. Sí que me cuesta un poco conseguir estos libros en español estando aquí, no me quiero arriesgar. No obstante, claro que a veces me pasa que quiero acabar rápido un libro o necesito leerlo. Siempre que tengo algún momentillo, pues abro el libro y avanzo un poco en la lectura. Y eso ocurrió el mes pasado con Tierra de Eloy Moreno. Cuando empiezas a leerlo no puedes parar porque te deja mucha intriga por ahí. O sea, son cabos sueltos a lo largo de los capítulos, que son muchísimos y muy cortos, que ya quieres unir, ¿no? Quieres hilvanar, quieres saber qué es lo que está pasando detrás de esa trama principal que te cuentan, ¿no? Y por eso tuve que hacer muchas diligencias en la prefectura, tuve que hacer diligencias en la dirección de tránsito, bueno, que muchas cosas se me acumularon en la prefectura mientras esperaba el turno, que a veces se demora una eternidad, y lo leí en el restaurante mientras hacía fila o mientras esperaba la comida, en la sala de urgencias, porque este mes también pescamos un virus veraniego. De hecho, estoy recuperando
quejándome de una disfonía, bueno, que en toda parte lo leía, tuve que ocupar mi mente en lugar de estar pensando cosas sin sentido o cosas pesimistas, ¿no? Entonces me gustó, la lectura fue muy buena, prácticamente me salvó de un mes medio que aburrido, medio que lleno de cosas y por esto fue muy positivo. Además que me recordó a Ray Bradbury, hasta cierto punto del libro sientes que es algo de ese corte, ¿no? No que todo el libro sea de ficción científica, sino que pues desarrolla buen contenido y sientes parte de la influencia. También hace crítica social y habla un poco del tema medioambiental. Tiene varios elementos, pero no voy a decir más. Si ya lo leyeron, pueden echarle un vistazo a la reunión que celebramos en el club y ya está disponible en el canal. Ojo que es una reunión plagada de spoilers, entonces es solo por si ya lo leyeron y quieren escuchar otras opiniones o se quedaron con ganas de hacer más reflexión sobre tierra. Cuarta, lucha, pugilato y pancracio. Como ya expliqué, si quieren saber a qué se deben estos títulos de cada premisa, pueden ir al vídeo de La pecera de Raquel. 3 libros con una característica en común, pero no sus historias. Y aquí tal vez se deba a que mientras estaba pensando en mis libros para este book tag, tenía algo de hambre, no sé. Lo primero que se me vino a la cabeza pues fue la comida. Y es que hay 3 libros en especial que mientras los leí tuve que ir a buscar algo para picar. La Comunidad del Anillo, primer libro de la trilogía del Señor de los Anillos. Te presentan al pueblo de los hobbits, el estilo de vida de los hobbits. Ya de entrada te puedes imaginar perfectamente viviendo en la campiña, comiendo platos suculentos con productos frescos, orgánicos. Unas vacaciones sosegadas. Así arranca tu ambientación, ¿no? Después te hablan de los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón. Qué comida va a haber y de qué bebida va a acompañar y cuáles son las costumbres y cómo comienza la fiesta y quiénes llegan y te dan ganas de estar como en una feria, en un festival cultural, alguna cosa así, una demostración gastronómica, porque el autor ves que te envuelve, te sientes festivo y hambriento. Luego en el recorrido que hace la comitiva para llevar a Frodo Bolsón hasta la montaña, en la misión para acabar con el anillo poderoso, te cuentan todas las privaciones por las que tienen que pasar, las incomodidades, el clima, que no pueden comer bien en algunos puntos, que tienen que escapar, que tienen que luchar. Te quita esa sensación placentera del comienzo cuando estabas pensando en la comarca. Y luego de que te dicen que están sufriendo y pasando hambre, llegan a una ciudad y que se asean, comen mucho, vuelven a tener confort, el confort al que los hobbits están muy acostumbrados. A ti también te dan ganas de tomar un baño caliente, atiborrarte de comida y amodorrarte en algún rincón de la casa, especialmente luego de un día difícil, por el mensaje que te deja el libro, ¿no? Luego de una dificultad, pues tienes que buscar confort. Y a lo largo del libro, por X o por Y, eso es lo que te transmite: hambre. Los misterios de la taberna Kamogawa es un libro de relatos sobre investigaciones culinarias llevadas a cabo en un restaurante de Kioto. Es el primer libro de una saga, pero pues que todos parecen ser libros de relatos autoconclusivos. Aquí nos hablan directamente del plato, ¿no? De la preparación. El cliente llega, desea que le repliquen un plato que recuerda con especial cariño. El capítulo se centra en esta investigación del chef para dar con los ingredientes y la preparación correctos. Claro que genera hambre porque te dicen cómo se prepara y cómo se lo comen. En 2 ocasiones salí a buscar algo semejante porque es que se me hacía agua la boca y desde que leí ese libro me hice aún más fanática del ponzu. El ponzu es un tipo de aderezo ácido, se parece pues a una salsilla con limón, con el que adoban la carne y otras proteínas. Y también hay una salsa de soya con ponzu. Esa la uso con el sushi. Entonces cada vez que estoy comiendo algo con ponzu, recuerdo los misterios de la taberna Kamogawa.
Y por último, Pachinko de Min Jin Lee, una saga familiar que se centra en la vida de una chica surcoreana que por diferentes motivos tiene que emigrar a Japón junto con su esposo y su hijo. En Japón no va a tener una vida muy sencilla, ¿no? Especialmente porque está ambientada como en 1910 es que vinieron las grandes guerras y luego llegan a Japón después de un periodo difícil de haber sido colonizados, ¿no? Conquistados. Claro que había xenofobia, fue la época más crítica de la xenofobia, que es muy complicado surgir en esas circunstancias. ¿Qué me hace pensar en comida de Pachinko? El kimuchi. El kimuchi es una preparación hecha con repollo fermentado con un ingrediente picante. No sé exactamente cuál es, pero el kimuchi es una delicia. Lo puedes comer con carne de cerdo, como un ensopado. Hay un plato en el que se prepara una especie de guiso, viene con macarrón y salchicha, hasta con verduras. Puedes mezclarlo con pepino en salmuera y queda espectacular. Es que si te gusta la comida picante, el kimuchi te va a encantar. Sí que lo recomiendo. Y esta protagonista se dedica durante un tiempo a preparar kimuchi. Claro que te están contando una vida sufrida, pero cuando te muestran pues el esfuerzo, ¿no? El procedimiento y cómo ella sirve su fast food, ¿no? Pues que te dan ganas de probarlo. Quinta, Doma Clásico, un libro descatalogado que hayas leído o que quieras leer, y aquí no hay duda, las ediciones especiales de Harry Potter de Mina Lima. Yo tenía la esperanza de comprar toda la saga en las ediciones Mina Lima para comenzar a leérselas a mi hija en unos 4 años, pero parece que no se va a poder porque ya Mina Lima anunció que no iba a continuar. Recordemos que solo tienen los primeros 3 libros en estas hermosas ediciones. La pasada Navidad le regalamos el primer tomo a la nieta de una conocida y mira que me sentí realizada tanto ese libro. Primero porque es bellísimo, segundo porque es Harry Potter, tercero porque es una historia perfecta para motivar o introducir a un chico o una niña en la literatura. Es un regalo muy bonito, muy especial, ¿no? Con una carga de afecto. Entonces sí que dije, definitivamente vamos a comprar estos para nuestra nena. Así que este anuncio me partió el corazón. Me gustaría que reanudaran estas ediciones de Harry Potter. Sexta, Pentatenio, un libro que lo tiene todo, drama, personaje y un desenlace genial. Voy directo a mi máxima, bueno, a una de mis máximas, que es Los Miserables de Víctor Hugo, una joya del romanticismo literario que lo tiene todo, como dice la premisa, y exalta principalmente el amor y el patriotismo como valores fundamentales que demuestran lo noble que hay en el ser humano. La pureza también reconstruye parte de la historia de principios del siglo XIX en Francia, especialmente en París, y presenta personajes con debates morales interesantes, que es muy bueno. Aquí un día me animo a hacerle reseña. Y el otro del que quiero hablar, que pues no es famoso porque no se encuentra disponible en español, es de autora brasilera, de Ana María Gonçalves, Un defeito de cor. Cuenta la historia de una esclava africana que sufre pues el secuestro cuando era niña, estando en África, y la trata de personas, ¿no? Y cuando llega a Brasil, a El Salvador, una ciudad costera del nordeste del país, comienza una vida de sufrimiento, pero ella pues está tratando de asimilar toda esta información nueva, ¿no? Además del hecho de estar esclavizada, la cultura, el idioma, lo que tiene que hacer, lo que no puede hacer, la dinámica entre inmigrantes nacionales y esclavos en esta ciudad, que además pues tiene un valor cultural inmenso, ¿no? Porque ahí era uno de los puntos donde convergía buena parte de la actividad comercial
que venía de África y de Europa, pues uno de los puertos principales. También te va a hablar mucho de las religiones africanas y de esta cosmogonía, de la diferencia entre etnias africanas, de la diferencia entre las religiones, de cómo hizo simbiosis, cómo algunas religiones hicieron simbiosis con algunas líneas del cristianismo. Que muy interesante y pues claro que es una historia desgarradora. Quisiera que estuviese disponible un día en español, pero si están acostumbrados a leer en portugués, súper recomendada. Séptimo, Natación sincronizada, un libro precioso. Como ya lo he mencionado, acostumbro leer principalmente en digital, entonces vamos a hablar de un libro cozy, Puente a Terabitia, que nos cuentan la historia de amistad de dos niños, un niño y una niña. Me pareció lindo porque te evoca esa época de tu vida, ¿no? Te hace pensar a qué jugabas, de qué hablabas, quiénes eran tus amigos más cercanos, qué hacías con ellos. ¿Qué hacías cuando no estaban en el colegio, no? ¿A dónde iban? ¿Cómo ibas tú al colegio cuando tenías 12 años? Me encantó y me partió el corazón. Octava premisa, nos estamos acercando al final. Maratón, un libro que hayas leído que sea muy largo o que quieras leer. Hablé ya de una saga moscovita en el vídeo de Balance Lector, entre otros libros. Pueden remitirse, allá también se maneja por premisas y es un book tag muy interesante. Pero en esta ocasión quiero hablar del siguiente libro así súper extenso que quiero leer. Melmoth el Errabundo, del, creo que era monje, alguna cosa de la iglesia, pues, Richard Robert Maturian, publicado en 1820. Cuenta la historia de una persona errante, ¿no? Inmortal al parecer, que ha hecho un pacto con el diablo y tiene que pagar por su inmortalidad. Creo que la historia la va a narrar un miembro de su familia, un descendiente lejano, y es casi que una leyenda urbana, bueno, que me parece súper gótico y creo que en su tiempo estuvo censurado o fue muy juzgado porque hablan de aspectos y personajes demoníacos y el escritor era un hombre de la iglesia, ¿no? Algo así, pero sí que le tengo ganas. Novena, Escala de deporte, libro reciente que recomiendes. Ya dije que me encantan las sagas familiares y que por mi experiencia personal considero que es bueno comenzar a indagar o a incursionar en este género literario con novelas cortas, con un lapso de tiempo corto o con pocas generaciones, pues que no vas a empezar con 100 años de soledad porque no vas a despegar, ¿no? Se te va a cortocircuitear el sistema. El legado de Asako Serizawa, publicado en 2022, cada capítulo te va a hablar de un miembro de la familia diferente. Es como una reconstrucción de la línea familiar a partir de relatos. Es casi que un rompecabezas, porque en el primer capítulo te hablan de la tatarabuela, por ejemplo, y en el segundo capítulo te hablan de la bisnieta. Entonces al principio sí que tienes que ubicarte. Por eso el libro cuenta con un árbol genealógico súper útil, que además trae el nombre del capítulo que va a protagonizar cada personaje y así no te pierdes. Es una saga familiar japonesa que arranca a principios del siglo XX. Va a analizar cuestiones como la migración, lo que pasa durante una guerra, ¿no? Librada entre dos potencias. Tú eres de ese país, pero tu pareja es del país enemigo. Bueno, ¿qué sucede ahí, no? Con la convivencia, el contacto con la sociedad, cómo se va a sentir esa persona, cómo se van a sentir tus hijos. Muy sentimental, sí que me llegó. Fue una de mis mejores lecturas del 2023 y sí que la recomiendo. Otro libro del mismo corte, porque es una saga familiar corta que se lee rapidísimo, es Las herederas de la Singer, una familia en Gijón. Nos remite a un pueblo que se dedica a la minería y cómo funcionaba la vida durante la guerra civil, qué representaba ser mujer en tiempo de guerra, ¿no?
también que muy interesante. Este sí que se va más por un análisis feminista. Y la última premisa, deportes eliminados injustamente, libro censurado que hayas leído. He leído algunos porque pues fueron censurados a mediados del siglo XX, ¿no? Claro que cuando nacimos ya esto pasó. El que pensé que pudo haber sido censurado mientras lo estaba leyendo y luego busqué en Google y en efecto había sido, es El color púrpura de Alice Walker. Trata la historia de dos hermanas que son separadas en la preadolescencia, de madre muy enferma y padre maltratador. Al ser dos chicas que no cuentan con un respaldo, una presa fácil, ¿no?, en la sociedad. Tratan de sostenerse de alguna cosa, algo que represente una protección. Para la una es el matrimonio, para la otra es la religión. Vamos viendo cómo siguen estas vidas separadas, añorando reencontrarse con su hermana, pero sin saber muy bien qué fue de la vida de la otra, hasta que finalmente llegan a una edad, ya después de muchos años, que surge una oportunidad de reencuentro. También se cataloga como un libro feminista, pero el motivo por el que fue censurado, o los motivos, es que uno de los personajes principales es sáfico y la historia es sobre chicas afrodescendientes. Bueno, literatos, así terminamos este book tag que me costó mares. Pues para empezar, tuvimos una semana difícil aquí porque hubo terremoto en una ciudad al sur. Esto generó una alerta sísmica casi que sin precedentes, ¿no? Porque se hablaba de las placas tectónicas. Si eso hubiese ocurrido, estamos hablando de una tragedia monumental superior al terremoto del año 2011. Además había alerta de tsunami. Por el paso del huracán, llovió, hizo un mal clima estos días, estaba disfónica, todo el día llovía a cántaros porque hoy es el día, o se supone que era el día más crítico, pero que después del mediodía salió el sol. No sé si estamos en el ojo del huracán. En Tokio por lo menos la cosa está normal, pues sí que llueve muchísimo, 20 minutos, o por la mañana fue así. Después hay una supuesta calma de 10 minutos, comienza una llovizna leve, luego fuerte, luego para y así. No sé si va a regresar, pero mientras hice el video se mantuvo. Todo el día estuvo muy oscuro y apenas vi que salió el sol, corrí a encender la cámara porque no quería pasar esta semana sin publicar vídeo. Me cuentan en los comentarios cómo les pareció el book tag, si vieron los Juegos Olímpicos, si tienen expectativas con los Paralímpicos. Bueno, si ya leyeron alguno de los libros que mencioné, creo que ya llegué al límite, entonces vamos a dejarlo así por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Chao, chao y hasta la próxima vez.